Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes esta mañana? ¿Están bien? Bueno, la verdad es que esta mañana cuando veníamos con mi esposa, le digo yo, mira, yo tengo mucha fe y yo creo que mis hermanos van a llegar hoy a pesar de la lluvia y del frío. Y gracias por estar aquí esta mañana. Estamos tan contentos de poder compartir este tiempo con ustedes, de estar juntos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, yo quiero agradecer al Señor todo el apoyo que ustedes han dado a la obra del Señor. El hecho de que ustedes estén orando por la obra, tanto por esta iglesia como por Jesús de Otoro, e incluso las iglesias de Lloro también. Eso es importante porque sin la oración, la iglesia no camina. Esta no es cuestión de dones, talentos, conocimientos, experiencias, títulos, diplomas. Eso está bien, pero eso, sin la dependencia de Dios, ¿se acuerdan cuál era el problema de los de Corinto? Dejaron de depender de Dios. Corinto era una ciudad muy avanzada. Corinto era una ciudad, hermanos, con mucha prosperidad. Prosperidad económica, prosperidad material, prosperidad en cuestión de títulos, de filosofía, incluso de juegos. Ahí en Corinto se llevaban a cabo unas olimpiadas. Era una ciudad muy cosmopolita, muy avanzada. ¿Y qué fue lo que pasó en Corinto? Los hermanos, al ver su prosperidad, al ver su avance, el éxito que estaban logrando, dijeron, con esto es suficiente y nosotros sabemos cómo llevar la iglesia. Y dejaron de orar, de ayunar, de depender de Dios, de su palabra, del Espíritu, y confiaron en sí mismos. ¿Y a dónde llegaron? A la bancarrota espiritual. El hecho de que ustedes estén orando por los pastores, por los hermanos diáconos, por las hermanas diaconisas, hermanos, eso es importante. Por los ministerios de la iglesia, por las familias de la iglesia, los matrimonios de la iglesia. El hecho de que la gente ponga sus dones, talentos, conocimientos, su tiempo, sus recursos a los pies del Señor, eso es muy valioso. Yo quiero animarles. El día viernes estuvimos con mi amada esposa en Jesús de Otoro y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque 2 personas ese día le entregaron su corazón a Cristo. Personas que una de ellas había estado llegando por muchos meses y yo siempre miraba como que decía yo, esta señora realmente yo no sé, y realmente no había conocido a Cristo. Y el viernes dice, yo quiero recibir a Cristo. Y otra señora que por meses y meses habíamos estado visitando su familia con mi esposa, y ella al principio muy recalcitrante, muy distante, muy cortante, y nosotros orábamos y seguíamos yendo a visitarles. Y Dios empezó a trabajar en su corazón. Y el viernes dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias al Señor. Y quiero decirles que Otoro, hermanos, es un lugar caliente. Los que hemos ido allá sabemos lo que es Otoro. Pero cuando hace frío, hermanos, es helado. Porque parece que todo el frío de esas montañas baja y como que se queda ahí. Y el viernes había un frío y había un chubasco. Le digo a mi esposa, bueno, a ver si vienen. Óigame, habían, ¿qué? 35 personas en la reunión. O sea, fue un tiempo lindo, hermoso. Dios está trabajando. Una señora que nunca había llegado, llegó. Y me dice, pastor, yo voy a seguir viniendo a las reuniones. Dios está haciendo cosas grandes. Sigamos orando, sigamos apoyando. Doy gracias a Dios por los hermanos que oran, hermanos que ofrendan y hermanos que van. Esas son las misiones. ¿Sabe usted que las misiones se componen de esos 3 elementos? Hermanos que oran para que Dios bendiga esas obras. Segundo, hermanos que ofrendan. Y tercero, los que van. No todos a veces pueden ir. No todos pueden ir.
pero hay alguien que sí puede ir. Entonces hay que orar por ellos y que este próximo año, hermanos, sea un año maravilloso. Este viernes próximo vamos a tener una celebración especial con los hermanos. Por primera vez van a participar los niños. Las hermanas ya organizaron a unas hermanas para que el siguiente, creo que es 29, ellos puedan atender ahí a los niños también. O sea, Dios está levantando gente ya y espero que Dios haga su obra. Entonces, sigamos trabajando en esto. Gracias por tu apoyo, hermano. Dios está haciendo cosas hermosas y sigamos trabajando también acá. Invita a tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo para que ustedes y yo podamos ver la obra de Dios que siga creciendo. El hecho de ver a nuestro querido pastor Hermes ayer graduándose ahí, 4 años estudiando la palabra de Dios, hermanos, eso no es fácil. Son noches de desvelo, noches que uno las pasa tristes ahí, estudiando, memorizando. Ahora yo les digo, yo voy a tener más cuidado en predicar aquí porque ya este hombre me está supervisando ahí, mire, el uso del hebreo, por eso le decimos el rabino Hermes ahora. No, es una bendición, él sabe que lo queremos mucho y bromeamos con él, pero es una bendición. Hermano, no todos podemos ir a estudiar 4 años a un seminario, pero tú puedes venir aquí los martes, puedes venir aquí los domingos a las 9. Aquí damos discipulados y vamos a tener testimonios de hermanos y hermanas que están involucrados en el discipulado. Así es que ánimo, hermanos. Una iglesia, y lo repito una y otra vez, que no prepara a su gente con el estudio sólido de la palabra de Dios, no tiene futuro. No tiene futuro. Lo único que hace crecer al hermano y a la iglesia es la exposición de la palabra. No hay más. Aquí no hay atajos. No hay atajos. O vamos por donde el Señor dice o no vamos a ningún lado. Toda la escritura es que inspirada por Dios, tiene el sello, la aprobación y el poder de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, tú tienes que entender eso. Yo te animo, ven los domingos, no pierdas nuestras reuniones. Aquí nos congregamos para adorar al Señor. Pero esto es un primer paso. Luego viene un estudio más sólido, más fuerte y más profundo, que todos lo necesitamos. Y por eso estamos acá. Y doy gracias a Dios porque muchos de los hermanos del discipulado ya están enseñando, ya están allá evangelizando en Otoro, están compartiendo la palabra e incluso ya están teniendo grupos de discipulado. Así es que, hermanos, ánimo. Ánimo, crezcamos juntos para la gloria del Señor. La iglesia tiene un gran futuro cuando tenemos hermanos comprometidos con el Señor y con su palabra. Vamos a invitar a los niños a salir. Ya ratos me están haciendo señales. Algunos papás me dicen, rápido, pastor, que este chico ya no lo aguanto aquí. Vamos a invitar a los niños a ir a su clase y todos abrimos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a entrarle a este capítulo hoy, hermanos. Vamos a entrarle a este capítulo. 1 Corintios capítulo 1. A veces miro que salen más adultos que niños cuando decimos que salgan los niños. Y veo que muchos salen y no vuelven, allá se quedan. No sé si están platicando, no sé si están cuidando a su niño, pero por allá se quedan. Bien, vamos a orar. Quiero invitarles que así con la palabra de Dios abierta en el libro de 1 Corintios 1, oremos. Padre, te damos gracias porque tenemos el perdón de nuestros pecados
la seguridad que tenemos la vida eterna, Señor. Es una promesa fiel tuya y la creemos en tu palabra. Padre, te pido que por favor tú seas exaltado y glorificado en nuestras vidas. Señor, danos el poder de tu Espíritu, la llenura para vivir vidas que te agraden a ti de verdad. Vidas obedientes a tu palabra, vidas que nos ayuden, Señor. Padre, que glorifiquen tu nombre. Gracias por este momento. Bendice tu pueblo y háblanos con tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer del versículo número 10 al versículo número 17. Vamos a estudiar estos versículos esta mañana en 1 Corintios, capítulo 1. Busque conmigo la palabra de Dios, capítulo 1, versículo del 10 al 17. Ahora, acuérdense que esta sección, vamos a llevarla por partes, hermanos, forma parte de una sección grande. Son los 4 capítulos de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 es el mismo tema. El mismo tema. El escritor usa 4 capítulos para describir el problema de pecado que había en la iglesia de Corinto. 4 capítulos, que es el mismo problema que tenemos todos y que hay en todas las iglesias. El problema, mi hermano, de olvidarnos de Dios y confiar en nosotros mismos. Cuando tú dices, yo ya sé cómo hacer esto, estás diciendo, no necesito de Dios. E incluso, escucha esto, hermano, hasta para tu propio trabajo. Mira, tú sales por la mañana, ¿qué vas pensando? ¿Has orado para ir a tu trabajo? No, dice, yo ya sé qué hacer. ¿Para qué voy a orar? Si yo ya sé cómo hacer eso. Ya tengo experiencia. Pero tú no sabes las cosas que vas a encontrar ese día. Tú no sabes las cosas que pueden pasar ese día. Por tanto, tú te pones de rodillas y dices, Señor, este día dame sabiduría. No sé qué voy a encontrar en mi trabajo, no sé qué voy a encontrar con mis compañeros, no sé qué voy a encontrar, qué problemas. Dame sabiduría para que yo pueda tomar buenas decisiones hoy, a la luz de tu Espíritu, a la luz de tu palabra. Dame sabiduría. Tenemos que descansar y depender de Dios, aún para algo que ya es rutinario para nosotros. Ya es rutinario. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú sabes qué va a pasar este día cuando salgamos de aquí? ¿Tú sabes lo que va a pasar hoy o no sabes? Entonces hay que orar. Yo no sé lo que va a pasar. Cuando yo salga de aquí, no sé lo que me espera allá afuera. Cuando llegue a mi casa, yo no sé lo que me espera con mis 2 viejos que están allá en casa. Yo necesito la sabiduría de Dios. No puedo depender de mí mismo. No puedo depender de mis conocimientos, de mi experiencia. Es que ya estoy viejo. Yo ya sé. No. Yo necesito en cada momento, en cada área, en cada decisión, la sabiduría de Dios. Y eso a veces nos lleva al fracaso. Eso a veces nos hace tomar malas decisiones. Hay gente que, mire, yo pensé que esto me iba a salir bien. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Yo he tenido que pedirle perdón al Señor. Yo he tenido que decirle, Señor, perdóname. Yo hice esto sin consultarte. Y me salió mal. No me salió bien. Yo hice esto carnalmente. No dependía de ti. Y he tenido que dar un giro. Esta semana yo estuve orando al Señor y le dije, Señor, perdóname, porque cuando yo tomé esta decisión fue una mala decisión. No te consulté, no oré. Y ahora yo pongo esta necesidad en tus manos. Quiero que ahora tú me guíes de verdad. Lo que voy a hacer con respecto a esta área, a este problema, yo quiero que seas tú el que me guíes.
¿No es cierto que a veces nosotros tropezamos? No dependemos de Dios. Ese es el problema de esta iglesia. Entonces, 4 capítulos le dedica Pablo. ¿Se acuerdan que ya vimos cómo Pablo dice sabiduría de hombres, sabiduría del mundo? Lo repite una y otra vez en estos 4 capítulos. De hecho, cuando empieza a hablar de su tema, en el versículo 17, dice: pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Y ahí va hablando de todo lo que es la sabiduría humana. El hombre sin Dios, pensamientos satánicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Satanás tentó a Cristo? Lucas 4, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era malo que Cristo hiciera pan de esas piedras? ¿Tenía hambre Jesús? ¿Sí o no? ¿Podía haber hecho el Señor que esas piedras se convirtieran en pan? ¿Sí o no? Ahora, si algo tan rutinario, tan necesario como el alimento, el Señor dijo, no solo de pan vivir el hombre. ¿Qué citó? Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Por qué el Señor no cayó en la tentación y dijo, bueno, te lo voy a demostrar? Y ¡pum!, convirtió las piedras en pan. ¿Por qué no lo hizo? Porque eso es pan sin Dios. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? En este tiempo, en una sola palabra, materialismo. El hombre afanado por lo material, sin Dios. Sin Dios. Sin poner a Dios en el primer lugar de su corazón. ¿Y cuántos en la iglesia caemos en eso? No tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para servir, yo no tengo tiempo para orar. Yo por eso doy mis diezmos ahí, a aquellos que los dan. Por eso doy mis ofrendas, porque yo no tengo tiempo. Y hay gente que dice, yo no tengo tiempo ni para ir a la iglesia. ¿Sabe lo que se llama eso? Materialismo. Pan sin Dios. Pan sin Dios. Como yo les digo, ¿es malo que nosotros llenemos las necesidades de nuestro hogar o no es malo? Eso no es malo. Que tú trabajes es bueno. Que tú traigas lo necesario a tu casa, eso es bueno. Es más, la Biblia dice que el que no trabaja no debe comer. El trabajo es una ley para nosotros. Pero cuando el trabajo ocupa el primer lugar de mi corazón, ya eso es malo. Cuando yo vivo para el trabajo, eso es malo. Mi vida es para Dios. Mi vida es para Cristo. Y el trabajo es un medio por el cual yo puedo servir a Cristo. El trabajo es un medio por el cual yo honro a Cristo. El trabajo es un medio por el cual yo doy testimonio de Cristo. El trabajo no es un fin en sí mismo, es un medio para glorificar a Cristo. ¿Cómo caemos nosotros en cosas tan sencillas como estas? Mire conmigo lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 1, 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz
de Cristo. Y a partir del verso 17, Pablo va a profundizar lo que vamos a estudiar más adelante, lo que es vivir nuestra vida o con la sabiduría de Dios o con la sabiduría del mundo. Ese es el tema acá. Ahora, mis hermanos, aquí nos habla en el libro de 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, dos capítulos. El tema es: el poder santificador del Evangelio transforma la vida de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Qué va a evitar el pecado en la iglesia, en tu vida, en tu familia? Entender el poder del Evangelio, entender el mensaje del Evangelio. Tú y yo no podemos crecer en nuestra vida espiritual si no entendemos el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio, hermanos, no estoy hablando de las 4 leyes espirituales. Usted es pecador, Dios le ama, Cristo murió por usted y ahora usted necesita tomar su decisión de recibir a Cristo. Ese es el inicio del Evangelio, el que predicamos a la persona que no conoce a Cristo. Pero cuando hablamos del Evangelio acá, y cuando la Biblia nos habla del Evangelio, está hablando de todo el mensaje de la palabra de Dios. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: el Evangelio eterno para ser predicado. El Evangelio no solamente es para la iglesia hoy, el Evangelio fue para Israel. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que el Evangelio fue para Israel? Porque Dios le ofreció una salvación por gracia y por fe a la nación de Israel. Pablo lo dice en Romanos 3:20: por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios. Nadie. La salvación, toda la vida, ha sido por gracia de Dios y por fe. El Evangelio es eterno. ¿Por qué soy salvo yo hoy? Por la gracia de Dios y por la fe. ¿Por qué será salva la gente en la tribulación? Cuando se predique el Evangelio ahí por los 144,000, va a ser salva por gracia y por fe. Y en el milenio, cuando se predique el Evangelio, porque habrá predicación en el milenio también, ¿por qué se va a salvar la gente que nazca en el milenio? Por gracia y por fe. La salvación nunca ha sido, nunca es y nunca será por otro medio que no sea la gracia y la fe. No hay más. El Evangelio es todo el mensaje de Dios para nosotros. El poder santificador del Evangelio transforma la vida de los hijos de Dios. ¿Qué me transformó a mí? El poder del Evangelio. Cuando yo conocí a Cristo, mi vida fue cambiada. Tu vida fue transformada. Ahora, dentro de este tema amplio, hoy vamos a ver el Evangelio nos enseña que el pecado daña el cuerpo de Cristo. La primera cosa que Pablo nos enseña aquí. El Evangelio nos enseña que el pecado daña el cuerpo de Cristo. Y a Pablo aquí, hermanos, en el libro de Corintios, ya ustedes saben, va a abordar todos los pecados, o por lo menos parte de los pecados que habían en la iglesia. ¿Se acuerdan cómo les dice al final? Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. A saber qué otros pecados y qué terribles situaciones se estaban dando en la iglesia, más de las que Pablo menciona acá. Ahora, el Evangelio nos enseña que el pecado daña el cuerpo de Cristo. Hermano, el pecado daña tu vida. ¿Sabe usted que lo que nosotros hoy decimos, tengo un problema, realmente lo que hay en el fondo es un pecado? ¿Ya se dio cuenta de eso? Mire, yo tengo un problema con mi esposa, pastor. ¿Y qué pasó? Esa mujer es muy enojada, me vive gritando. El enojo no es problema, el enojo es pecado. ¿Sí o no? Díganme sí o así, por favor. ¿Sí? Es que me quedan viendo, hermanos, no sé si están pensando en el sermón o en qué. ¿Es pecado el enojo, sí o no? Claro que es pecado, pero nosotros lo disfrazamos ¿de qué? De problema.
Viene la esposa y dice, pastor, tengo un problema. ¿Qué problema? Es que mi marido tiene otra mujer. Hermano, eso no es problema. Y la mujer dice, ¿cómo que no es problema? Eso es pecado. El adulterio es pecado, ¿sí o no? Pastor, tengo un problema. ¿Qué problema? Mire, este hijo es rebelde. Eso no es problema. ¿La rebeldía qué es? Es pecado. Pero todos nosotros lo estamos disfrazando de problemas. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, hermanos? La carnalidad de nosotros. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. El Evangelio nos enseña que el pecado daña al creyente, la familia y daña a la iglesia. Anoche estaba predicando y gracias a Dios, después de predicar, 5 personas pasaron adelante y recibieron a Cristo como su Salvador. Y después estaba platicando con el pastor de la iglesia que me invitó a predicar y me dice, este muchacho se llama Orlando, iba a la iglesia desde que estaba chiquito y ahí yo me acordé de él. Se crió en la iglesia. Iba a los jóvenes después. Si había recibido a Cristo o no, no lo sé. Pero este chico se alejó del Señor. Y un día, hace unas semanas atrás, este pastor amigo mío lo encontró, platicó con él. ¿Y sabe lo que le dijo? Pastor, mi vida está hecha pedazos. Mi vida está hecha pedazos. Mi matrimonio no tiene futuro. Y empezó a decirle todo lo que estaba pasando en su vida. Y todo tiene como respuesta una sola palabra. ¿Cuál es? Pecado. Pecado. Y me dice el pastor, antier, yo estuve almorzando con ese muchacho, tratando de ayudarle. Y anoche, cuando yo hice la invitación y el reto, fue el primero en decir, yo quiero recibir a Cristo. Y pasó y oramos con él. Y llorando me dice, pastor, quiero que mi vida sea transformada. Hermano, mientras no estemos dispuestos a dejar nuestros pecados, a través del poder transformador del Evangelio, nuestras vidas van a seguir siendo miserables. ¿Por qué hay tanta infelicidad en los matrimonios? Si Dios no te dio una esposa para torturarte. Hermana, Dios no te dio tu marido como una tortura. Dijo, a este lo voy a castigar, le voy a dar esta mujer para que le haga la vida de cuadritos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que ya nos casamos y dijimos, me voy a casar con este para que me haga infeliz, para que me torture, que me haga la vida miserable? ¿Cuántos dijimos eso? Ahora, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué yo me casé con mi esposa? ¿Por qué? Porque yo creía que esta mujer a mi lado me iba a hacer más feliz, que iba a vivir mejor, ¿sí o no? Y me doy cuenta la semana de casado que fue todo lo contrario. ¿Ah? Y ella también, ella está murmurando, mírela. No, y ella también se dio cuenta que era lo contrario, que el Manuelito que conocía de novio no era el Manuelito de casado. Pero ¿qué hizo que, a propósito, ya vamos a tener 40 años de matrimonio con mi esposa? ¿Ah? ¿Qué ha hecho que podamos vivir estos 40 años? Y no solamente vivir por vivir, hermanos. A propósito, un hermano me dijo, mire, usted dice en el púlpito cosas ahí que es feliz con su esposa y su esposa es feliz con usted. Quiero preguntarle a ella. Ahí está, pregúntenle. Pregúntenle. Hermanos queridos, no se trata de quedarnos en el matrimonio aguantando el matrimonio, como una roca que se te viene encima, como una piedra que ya no la puedes tolerar más. ¿Qué es lo que va a hacer el cambio? El poder del Evangelio. Que yo entienda
¿Por qué el Señor me redimió a mí? ¿Por qué la redimió a ella? ¿Y por qué Dios nos ha unido ahora? Mientras yo no entienda eso, ¿cuál es el propósito mío en esta tierra? Yo no puedo desarrollar mi vida espiritual de manera sana y saludable. A mí Dios me ha convertido, me ha llamado para cambiar mi vida y para que yo glorifique su nombre, para que en mi hogar su nombre sea glorificado, para que en mi trabajo su nombre sea glorificado a través de mi presencia ahí. Para eso me salvó el Señor, para que yo pueda hacer luz, para que yo pueda dar testimonio de Cristo. Pero yo no puedo dar testimonio de Cristo si yo vivo en una cruda carnalidad. No puedo ser testigo de Cristo si yo no permito que el evangelio poderoso transforme mi vida. Y eso es lo que Pablo dice acá. Por eso aquí, hermanos, el apóstol Pablo les dice, miren ustedes aquí en el capítulo número 1, versículo número 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Ahora, Pablo aquí va a desarrollar un tema que es el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio, pero vaya al capítulo 3, porque Pablo retoma lo que dijo en 1 Corintios 1:12. Pablo lo retoma, porque va a tratar de abordar otra área de este tema. Capítulo 1 y 2 va a tocar un área de por qué se dan estos problemas y pecados en la iglesia. Capítulo 3 y 4, otra área de por qué se dan estos problemas y pecados en la iglesia. Dos áreas que tenemos que cuidar. Mire el capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Ahora, ¿se dan cuenta que aquí dice lo mismo del capítulo 1, verso 12? Uno diciendo, yo soy de Pablo. Capítulo 3, unos dicen, yo soy de Pablo. Y Pablo les dice, ¿saben ustedes cuál es el problema, hermanos? ¿Por qué se da tanto lío en la iglesia? No solamente asunto de divisiones. Capítulo número 5, pecados sexuales. Capítulo número 6, falta de conocimiento en cuanto a nuestro comportamiento con respecto a la comida, por ejemplo. Ni comer podemos nosotros, fíjese. Ni sabemos lo que podemos comer o no. Problemas de pleitos entre hermanos en los juzgados impíos. Problemas de abuso en la cena del Señor. Y todos los pecados que menciona ahí la palabra de Dios. ¿Cuál es el denominador común? Pablo dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Hermano, una pregunta. ¿Tú eres carnal o eres espiritual? No me contestes, piénsalo ahí en tu mente, en tu corazón. ¿Qué cuesta contestar esa pregunta, verdad? Pero Pablo dice, si hay en ustedes disensiones, y las disensiones no solamente es en la iglesia, no solamente es aquí, es en la casa, es en la casa. Cuando estamos en pleito con la esposa, con los hijos, griterías y discusiones, nunca hay acuerdo, siempre estamos ahí. ¿Qué dice Pablo? ¿No sois carnales? En el trabajo, ¿eres tú de los que está promocionando siempre rencillas en el trabajo? ¿Criticando? ¿Causando divisiones en tu trabajo? ¿Hablando mal de uno y del otro y del otro?
Tú no puedes vivir así. Pablo dice, sois carnales, andáis como hombres. La palabra ahí, andás como hombres, quiere decir como hombres sin Cristo, como personas que no conocen a Cristo. Quiero que miremos en el capítulo 1 que el Evangelio nos enseña que el pecado daña el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de todos los pecados. Ahora Pablo va a abordar el pecado de las divisiones en la iglesia. ¿Okay? Primero, hermanos, el llamado de la palabra de Dios. Mire el versículo 10. Os ruego pues, hermanos. Esta palabra ruego, yo ruego a vosotros, hermanos, es una palabra fuerte, es una palabra intensa. Quiere decir, yo les exhorto. O sea, no es un ruego, ay, por favor, hermanitos. No, 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 no. Esta palabra es una palabra intensa. ¿Ah? Pablo dice, yo los exhorto, hermanos. Esa es la palabra, es fuerte. Quiere decir, yo les hago un fuerte llamado, los amonesto, yo los confronto, dice Pablo. Yo les exijo esto que les voy a decir. Entonces aquí lo que tenemos es una exhortación, un llamado muy fuerte. Ahora, este verbo está en tiempo presente. Esto es todos los días para ti y para mí, hermano. Este llamado es un llamado continuo, permanente. La segunda cosa, mire la base del llamado. ¿En qué se basa Pablo para hacer este llamado? ¿Qué dice el versículo 10? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base del llamado, hermano. El nombre aquí no es un nombre. Los nombres no existen solos. Ningún nombre existe solo. Atrás de un nombre hay una persona siempre, ¿sí o no? Aquí está hablando de la persona de Cristo. Cuando Pablo dice por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a toda la persona de Cristo. Y mire que usan los dos nombres, Jesucristo. Jesús, el nombre humano, Cristo, el nombre divino. La persona integral de Cristo, del Dios hombre. Dice Pablo, ahí baso yo mi ruego, mi exhortación a ustedes es por Jesucristo. Todo lo que Cristo es, Él es el Evangelio. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón de nuestra vida. Él es el propósito de nuestra vivir aquí. Él es la pasión de nuestro corazón. Y ahora dice Pablo, pues por ese Cristo yo les hago esta exhortación. Cristo es la base del llamado a caminar en espiritualidad, a permitir que ese poder de Cristo, que ese poder transformador del Evangelio trabaje en mi mente y en mi corazón. Recordemos la oración de Cristo en Getsemaní, cuando Él estaba ahí rogando por su iglesia. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Padre, te ruego que todos sean uno, como tú y yo, que sean uno, que estén perfectamente unidos, que estemos juntos como cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios capítulo 4, la palabra de Dios dice, y por eso el énfasis aquí de Pablo, ¿cuál es el énfasis? Mi ruego tiene como fundamento, dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, ese Rey que murió por nosotros. Capítulo 4, verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. La palabra andar aquí, hermanos, es un verbo que quiere decir que vivan, que se comporten. ¿Qué dice? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tengan un comportamiento a la altura, quiere decir acá.
como hijos de Dios, transformados por el poder de Cristo y de su evangelio poderoso. Y mire que parte de este llamado también aquí, versículo 2, tiene que ver con nuestras actitudes. Versículo 2, humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros. Hermanos queridos, si no matamos la carne, nunca vamos a poder crecer. Por ejemplo, el orgullo nuestro. Ese hermano me vio mal, nunca jamás le vuelvo a hablar. Ese es orgullo. Mire que yo miré a tal hermano en el súper y ni me volteó a ver, no me saludó, no me determinó, no le vuelvo a hablar. Eso es orgullo. Tal vez el hermano estaba pensando en otra cosa, pensando en algún problema, buscando algo que no encontraba en el súper, que siempre le esconden lo que uno busca ahí. Tal vez ni te vio, pero nuestro orgullo nos lleva a pensar mal, porque no somos humildes. No somos humildes. ¿Qué dice? Con toda humildad, con mansedumbre. La palabra mansedumbre quiere decir alguien que no te va a atacar. Cuando viene un perro de esos Rottweiler y tú empiezas a temblar y te dice el dueño, no se preocupe, que es manso. ¿Qué quiere decir? No te va a atacar. Algunos de nosotros somos como Rottweiler, pero no mansos. Atacamos. Mordemos fuerte. En la casa, en la iglesia, en el trabajo. Dice con mansedumbre, no ataque a los demás. Soportándoos con paciencia. Mira el versículo 3, solícitos en guardar. ¿Ya se dieron cuenta lo que dice el verso 3, hermanos? No dice, la palabra solícito quiere decir preocupados, atentos. ¿Qué nos manda hacer el versículo 3, hermanos? ¿Qué nos manda hacer? ¿A crear la unidad o a guardar la unidad? No nos dice solícitos en crear la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia yo no la puedo crear. Ya está creada. ¿Quién la hizo la unidad? Cristo. Mira el versículo número 4. ¿Un cuerpo? ¿Qué cuerpo es este? El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno, un cuerpo. Es la iglesia. Luego, ¿qué dice? Un espíritu. El mismo espíritu que está en mi corazón, ¿está dónde? Está en tu corazón. Luego, ¿qué dice? Una esperanza. La misma esperanza que yo tengo de vivir en el cielo, es la esperanza que tú tienes, ¿sí o no? La misma esperanza. Decía un pastor, yo no quiero ir al cielo. Y le preguntan los hermanos, ¿y por qué no quieres ir al cielo? Mire, hermanos, decía, yo tengo 2 ancianos en la iglesia que me hacen la vida de cuadritos, y allá dice que hay 24 ancianos, dice. No estamos para hacernos la vida de cuadritos. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Una misma esperanza. Y tú dices, ¿y con ese voy a estar en la eternidad ahí en el cielo, hombre? Pues sí. Conocí 2 pastores ahí en el sur y eran enemigos. 2 pastores eran enemigos. Y tristemente un día a uno de ellos le pegó un infarto y murió. Allá al cielo se van a ir a reconciliar, porque no quedó chance aquí en la tierra. Dios nos ha llamado a guardar la unidad, no a crear la unidad. Tenemos una misma esperanza de estar con el Señor ahí en el cielo. Mira el versículo 5, un Señor. ¿Qué Señor es este, hermanos? Cristo. El mismo Señor que te salvó a mí, a ti me salvó a mí y es nuestro Señor. Versículo 5, una fe. Quiero hacer una aclaración. Aquí la fe no es nuestra confianza en Dios, es la doctrina bíblica. Una misma doctrina fundamental.
La doctrina bíblica de la palabra de Dios, la misma que tú crees, es la que yo creo. Un bautismo, este bautismo no es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. El mismo bautismo que Dios me dio a mí es el mismo que Dios te dio a ti. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué dice la Biblia? Todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Versículo 6. Un Dios y Padre. Ahora, ¿se dan cuenta? Todo para nosotros, ¿qué es, hermano? Uno. ¿Ya se dieron cuenta? Un bautismo, una misma doctrina, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma esperanza. La unidad ya está hecha. Ahora, la unidad es muy frágil. Y por eso tenemos que, ¿qué dice? Guardar la unidad, protegerla, cuidarla. Y lo que tenemos que cuidar es nuestra carnalidad, porque cuando se desborda nuestra carnalidad, se fractura la unidad, tanto en nuestra casa, como en la iglesia, como en el trabajo. Entonces, hermanos, volvamos a 1 Corintios, por favor. Dice la palabra del Señor así, capítulo 1. Os ruego, ahí tenemos primero la exhortación, el llamado, les exijo, dice Pablo. ¿Ah? ¿Cuál es la base de este ruego? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos un punto más, las partes del ruego. El ruego tiene 3 partes. Mire usted conmigo, ¿qué es lo que Pablo exige a los hermanos en la iglesia? 3 cosas. Versículo número 10. Primero, que habléis todos una misma cosa. Segundo, que no haya entre vosotros divisiones. Tercero, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 3 cosas pide Pablo acá, en esta exigencia a la iglesia. 3 cosas manda Pablo a la iglesia. La palabra de Dios a la iglesia. ¿Cuáles son las 3 cosas? 1, ¿qué dice la palabra? Que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. La primera cosa que Pablo exige, que la Biblia exige a la iglesia. Ahora, esta exhortación no consiste en estar repitiendo como periquitos las cosas. Cuando dice que habléis todos una misma cosa, todos nosotros tenemos nuestra propia forma de pensar. Cuando aquí habla de hablar todos una misma cosa, lo que quiere decir, hermanos, es que cuando nosotros hablamos con otras personas, que nuestras expresiones estén de acuerdo a la palabra de Dios. Que cuando hablamos, como Pablo lo dice, hablad entre vosotros con cantos, con himnos y cánticos espirituales, con salmos. La idea es que nos edifiquemos con la palabra de Dios. Que cuando tú vas a visitar a un hermano, vayas y abras y leas la Biblia. Que no vayas a visitar a un hermano para ponerte a decir, mire, ya se dio cuenta del pastor, cómo predica de largo ese viejo. ¿Ah? ¿Ah? No, deja al pastor en paz, ora por él. Que cuando vayas a visitar a un hermano, hermano, mire, la palabra de Dios nos dice eso. A propósito, hay un niño allá en Jesús de Otoro, que yo creo que él va a ser el pastor futuro de esa iglesia. Ese chico se llama David, oren por él. Mire, él está ahí el viernes a las 2 o 3 de la tarde esperándonos para ir a visitar con nosotros. Bien bañadito, bien cambiadito, el guapito le decimos. Mire, siempre usted lo va a ver, pulido. Me dice una hermana, me vino a visitar Davidcito, que el niño. Y le dijo, hermana, vengo a visitarla. ¿Tiene la Biblia ahí? Sí, tráigala, ábrala. Busque conmigo, dice, Apocalipsis 3:20. Léalo. Y la puso a leer. Y me dijo, ¿ve lo que dice? Cristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Usted tiene que abrirle la puerta a los pastores cuando vengan, porque si usted le cierra la puerta a los pastores, le cierra la puerta a Cristo.
Y me exhortó, dice. Y después me dijo, la espero hoy en la tarde en el culto. Y se fue, dice. Tremendo, ¿no es cierto? Un niño de 11 años, de 5º grado, yendo a visitar hermanos de la iglesia y diciéndole, abra la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Hermano querido, eso significa que habléis todos una misma cosa. Hablar la misma cosa tiene que ver con las doctrinas y las prácticas bíblicas que debemos tener en la iglesia. La segunda parte de este llamado, ¿cuál es? Que no haya entre vosotros divisiones. La palabra aquí, no, es una palabra enfática también, es una palabra fuerte. La palabra más fuerte. Quiero decirles que en el idioma griego, hermanos, no solamente hay un no, para nosotros no es no. A no ser que lo hagamos gritado. ¡No, hombre! En el griego hay varias palabras para decir no. Y esta es la más fuerte de todas. Es enfática. Quiere decir no absolutamente. Que no hay entre vosotros divisiones. ¿Sabe cuál es la palabra? Cisma. ¿La han escuchado esa palabra? Un cisma. Quiere decir una brecha, una rotura. Quiere decir cuando yo abro algo rompiéndolo. Las personas que se dividen en fracciones se usa para hablar, por ejemplo, esa misma palabra en Mateo 27:51 cuando dice que el velo del templo se rasgó, o sea, se hizo 2 pedazos. Y a mí me gusta mucho lo que Cristo dice en Mateo 12. Vaya conmigo a Mateo 12, porque el Señor utiliza la misma palabra acá. En Mateo 12 el Señor Jesucristo, hermanos amados, hizo un milagro y los fariseos dijeron que el Señor hacía milagros con el poder de Satanás, que echaba fuera demonios con el poder de Satanás. Y miren lo que el Señor les dice en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús, bueno, voy a leer el 24 para que ustedes miren el contexto. Mas los fariseos al oírlo decían, Cristo, no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estaban pensando y diciendo los fariseos, Cristo tiene el poder de Satanás para echar demonios. Ahora miren lo que Cristo dice en el verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido, fracturado, hecho pedazos, contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa, agréguele usted ahí, iglesia, agréguele iglesia también, que dice, dividida contra sí misma, no permanecerá. El Señor ahí reiteradamente usa la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 1:10. Fractura. 2 cosas dice el Señor aquí. Primero, cuando nos dividimos, nos asolamos. Ya lo vio en el versículo 12. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Han visto ustedes, hermanos, cuando pasa un tornado allá en Estados Unidos, en una ciudad, cómo queda? Destruida. Pedazos de gente, de casa, de carros. Dice, así queda la iglesia cuando nos fracturamos, cuando cada quien va por su lado, cuando no estamos de acuerdo, cuando no estamos unidos, desolados, asolados, destruidos. Y la otra cosa no permanece. Mira el versículo número 25. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? No permanecerá. Y si hay algo que Satanás ha usado para destruir la iglesia, es la división. ¿Se acuerdan que yo les he contado aquí de casos tristes? De gente que ha dividido la iglesia. Y ahí salen, como hormiguitas, unos con su silla, otros con la guitarra, otros con el micrófono, y ahí se van. Y la gente, vecinos, quedan viendo y dicen, miren los hermanos,
mire qué pasó, por eso yo no voy a la iglesia, mejor me quedo así. Volvamos a 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, quiero decirles a ustedes, primero, que hablen la misma cosa, segundo, que no se dividan, tercero, que estéis perfectamente unidos. Versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra aquí quiere decir estar completamente construido, unidos, completados totalmente en la mente, o sea, en el entendimiento, que tú entiendas el evangelio, que tú entiendas el propósito de tu vida, el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia aquí, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cantar los domingos aquí? ¿Ese es el propósito nuestro? El propósito nuestro, hermanos, es solamente estar sentados acá. El propósito de la iglesia es glorificar a Cristo. El propósito de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo. ¿Qué dice? Estén perfectamente unidos. Que el grupo canta un canto que a mí no me gusta, déjelo que cante lo que quiera. Pero por eso no nos vamos a dividir, porque ese no es del propósito. Por eso hay que entender el propósito mayor. Mire que las hermanas pusieron un arbolito. A propósito, gracias hermanos, los que vinieron a decorar la iglesia. Está muy bonita. Está muy bonita, gracias. Admiramos dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias de verdad. Venir y ver aquí arreglada y limpia la iglesia cada domingo es una bendición. Y no es fácil. Pero ustedes, mire ese arbolito, no me gusta, déjelo hermano, no lo mire. Eso no es el propósito, venir a ver arbolitos aquí. Pero hay gente que por esas tonterías, porque no entendemos el propósito mayor. Tu propósito es glorificar a Cristo, es exaltar a Cristo, es obedecer a Cristo, es amar a Cristo, es caminar con Cristo, es proclamar a Cristo. Y debemos estar perfectamente unidos en esos propósitos. Y en un mismo parecer. La palabra parecer es en una misma opinión. Un punto de vista. Opinión en cuanto a lo que se debe hacer en la iglesia. Que estemos perfectamente unidos en eso. En eso estemos perfectamente unidos. Y esto nos lleva a la siguiente parte, la razón del ruego. El ruego, número 1, el fundamento del ruego, número 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, las partes que tiene ese ruego, 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes del ruego? Que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y una misma forma de pensar. Y luego ahora nos va a hablar de la razón. ¿Por qué Pablo hace ese ruego? ¿Por qué? Mira el versículo 11. Porque he sido informado, hermanos. Pablo dice, me mandaron ahí la información de lo que está pasando en la iglesia. Y yo como pastor, como un siervo de Dios, no puedo pasar por alto lo que está pasando ahí. Por eso les hago esta exhortación. Por eso les exijo esto. ¿Por qué, hermanos? Pablo dice, he sido informado. Hermanos, he estado leyendo sobre lo de Cloé. No hay mucha información de quién es esta persona. Pero me llamó la atención que casi todos los intérpretes están de acuerdo que es una mujer. Mire usted, que es una señora. No sé por qué. Y no me juzguen a mí, eso lo dicen los comentaristas. Que es una señora que era una mujer con mucho dinero, miembro de la iglesia, pero también una mujer preocupada por la iglesia. Y mandó, no se sabe si fue de parte de su familia o algunos esclavos que tenía en casa, para decirle, vayan a decirle a Pablo esto que está pasando en la iglesia y que nos ayude. Entonces, Pablo dice, he tenido esa información. Esta señora
vamos a dejarlo así, me mandó personas que me informaran y me han dado informes de lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué fue el informe? Que la iglesia está hecha a pedazos. Versículo número 12, que cada uno de vosotros dice, a propósito dice que hay entre vosotros contiendas, pleitos. La palabra quiere decir discusiones. Y luego, ¿qué dice? Que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Cefas ahí es el apóstol Pedro, ¿ok? Cefas ahí es el apóstol Pedro. Y ahora, ¿qué dice la palabra? La iglesia está hecha a pedazos. A propósito, unos dicen, yo soy de Pablo. Pablo fue el que plantó la iglesia de Corinto. Gran misionero, plantando iglesias por todo el mundo. Segundo, otros dicen, yo soy de Apolos. Eso está en el libro de Hechos 18:24 en adelante. Apolos era un tremendo predicador, probablemente era abogado, era elocuentísimo, era un exegeta de la palabra, pero que también defendía la doctrina, exponía con claridad el mensaje, y eso impresionó a algunos en Corinto, y dijeron, este sí es bueno para predicar, entonces nosotros vamos a seguir a Apolos. Pero por ahí habían escuchado de Pedro, que era el mero jefe de los apóstoles. No, dijeron, nosotros vamos con el mero poderoso, vamos con Pedro. Estos otros apóstoles no sirven, no valen para nada. Y otros que dijeron, aquí todos son unos carnales, nosotros vamos con Cristo, el mero mero. Y no es que eran espirituales, eran tan carnales como los otros. Pero ¿qué dice? Hermanos queridos, es importante decir aquí que los hermanos que estaban dividiendo la iglesia y que habían hecho estos partidos, lo hicieron de manera carnal. Y lo que ellos vieron, ¿qué fue? Fueron las cualidades de los líderes que ellos querían seguir. Las cualidades que ellos tenían por encima de los demás. Vemos que eso no es nada espiritual en la iglesia. Hermanos, que aquí nosotros tenemos un equipo de 7 pastores y ninguno es más que otro, que todos somos iguales, somos siervos del Señor, que no estamos aquí para seguir hombres por sus cualidades. Allá está Apolos, tremendo predicador, a él seguimos nosotros. ¿Qué es eso? Si cuando alguien se para aquí va a exponer la palabra de Dios, debemos de venir con el corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Hermes tiene unos dones, yo tengo otros, Miguel tiene otros, Francisco tiene otros, Marcelino tiene otros, Raúl tiene otros, Rodolfo tiene otros. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? No competimos. ¿Nos qué? Nos complementamos en la obra del Señor. Y aquí no estamos para seguir hombres, estamos para seguir a Cristo de verdad. No te dejes llevar por los dones, conocimientos, talentos, capacidades o aún por la apariencia física de un pastor. Yo creo que yo soy el más guapo de todos, pero no te dejes llevar por eso. No te dejes llevar por eso. Ahora, fíjense en esto. ¿Pablo tenía su grupo en Corinto, sí o no? Claro, pero fíjense que Pablo no les dice, queridos hermanos, gracias por apoyarme, los que me siguen adelante, ganen más. No, al contrario, Pablo les dice, ¿quién es Pablo? Para que ustedes estén siguiendo a Pablo. ¿Quién es Pablo? Me encanta lo que Pablo dice aquí. Pablo hace 3 preguntas retóricas. ¿Sabe lo que son las preguntas retóricas? Son las preguntas de reflexión para que tú pienses. Tienen la respuesta en sí mismas. ¿Cuáles son las preguntas? Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo, sí o no? La respuesta es no. Y si Cristo no está dividido, su cuerpo tampoco debe dividirse. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Segunda pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Alguno de ustedes fue salvo por la obra de alguno de nosotros? Todos somos salvos por la obra de Cristo. Tercero, ¿fuisteis bautizados en nombre de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? No.
Fuimos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice, hermanos, reflexionen, hombre, eso está mal. Hermanos queridos, y eso nos lleva entonces a la parte final, y nos quedaremos aquí, donde Pablo expone lo que es el fundamento que nosotros debemos seguir, la sabiduría de Dios para vivir cada día personalmente, para vivir cada día en la casa, para vivir como hermanos en Cristo. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Es el Evangelio. ¿Cuál es el tema que hemos estado viendo? El Evangelio es el único que tiene el poder de Dios para transformarnos. Amados hermanos, tú tienes que entender el Evangelio. Aquí no se trata de andar siguiendo hombres. Aquí no se trata de estar discutiendo si las sillas son azules o son negras, que mejor blancas, que mejor verdes. Eso es secundario. El Evangelio es Cristo y es lo que nos une a nosotros. El propósito de Cristo es que Él sea glorificado. El propósito es que Él sea conocido. Y como iglesia tenemos que estar en esa línea. Una doctrina firme, bíblica, estable y todos plantados en Cristo, creciendo en Cristo. No somos iguales, hermanos. No somos iguales. La vez pasada que estaba pastoreando una iglesia allá, llegaba un muchacho con un pelo así parado aquí. Parecía de esos gallos así de pelea. Así. Se ponía no sé cuánto de vaselina o de ese gel que se ponen ahí y se peinaba para arriba. Pero no es broma, si llegaba a la iglesia. Y unos hermanos me decían, pastor, hable con ese hermano, mire cómo llega con el pelo así. Les digo, ¿y cuál es el problema del pelo del muchacho? Déjenlo, hombre. Si el pelo es de él. ¿O no es de él el pelo? ¿Sí o no? El pelo es de él. Déjelo. No estemos molestando a la gente por eso. Cuando alguien comete un pecado, vamos y digamos, hermano, eso sí está mal. ¿Sí o no? Pero si a alguien le gusta venir de amarillo floreado y la blusa cuadriculada y la falda rosada y floreada, y usted dice, me lastima los ojos esa hermana con esa... Hermano, déjelo, hombre, déjela, que se vista como quiera, que se vista como quiera. Eso no es motivo de discusiones, de pleitos entre nosotros. ¿Ah? A veces peleamos por tonteras y dejamos lo espiritual, lo relevante a un lado por estar discutiendo tonteras. Entendamos el Evangelio y el propósito por el cual Dios me tiene en esta tierra. ¿Para qué me tiene el Señor aquí a mí, a ti y a toda la iglesia? Para glorificar el nombre de Cristo, para dar a conocer a Cristo al mundo. Ese es nuestro propósito y vayamos en eso, hermanos. Amén. Lo demás, tolerémoslo, hombre, con gozo, amemos al hermano. ¿Ah? No, mire que ese hermano es muy delgadito, ámelo, hombre. Que ese es muy gordito, ámelo. Que ese es trigueño, ámelo. Que aquel es blanco, ámelo. ¿Ah? Eso es secundario. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Pablo dice, no quiero que hayan esas cosas en la iglesia. Olvídese de eso. Olvídese de eso. En la casa, tolere a su esposa, ámela. Si parejo se casó con ella, tolere a su esposo, ámelo, respételo, abrácelo, acarícielo. Sí, esposos, necesitamos que esas esposas nos abracen. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Es hermoso lo que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, tú has creado la unidad de la iglesia. Todos te tenemos a ti como nuestro Dios. Todos tenemos al mismo Salvador Jesucristo. Todos tenemos la misma Biblia con la doctrina que tú nos enseñas.
Todos tenemos el mismo Espíritu Santo con el cual hemos sido bautizados. Señor, ayúdanos a entender el propósito del Evangelio. Padre, que el propósito es venir aquí para exaltarte como el cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. Amado Dios, yo te clamo que podamos enfocar nuestra vida, vivir para gloria de tu nombre, para proclamar el Evangelio. Ayúdanos a crecer, Señor, a dejar la carnalidad, el egoísmo, el orgullo, a dejar la agresividad, la mentira, el engaño, la crítica, el chisme, la murmuración, la detracción, y que nos centremos en esa vida espiritual que tú quieres que llevemos, Señor. Padre, ayúdanos a crecer, que tu palabra, con ese poder que tiene el Evangelio, ese poder transformador, nos cambie. Gracias, Dios. Despídenos en paz y danos una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén.